Muy buenos días a todos los que están unidos a esta sala virtual. Con esta siguiente presentación concluiremos el programa de las jornadas de agronomía de biotecnología vegetal de este semestre. Tengo el gusto de presentarles al biólogo Isaac Reyes. Aquí les voy a leer una breve descripción. Es licenciado en biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, fundador y director general de Vitroplantas México. Cuenta con 10 años de experiencia en cultivo de tejidos vegetales, en áreas de conservación y micropropagación, así como la implementación de bioreactores de inmersión temporal para la propagación de plantas de alto valor ornamental. Y en mi caso personal me contacté con este Isaac, que muy atentamente pues aquí nos acompaña con su presencia y de lo que nos va a platicar, porque en el afán de buscar proveedores de carácter más nacional, de las primeras opciones que me encontré fue la empresa de Iván. Me llama la atención de Iván, de Isaac. Me llama la atención la cantidad de productos y servicios y lo profesional de su empresa. Así que yo creo que va a ser un testimonio y una ponencia muy valiosa para enriquecer la formación de nuestros estudiantes, Isaac. Pues de antemano te agradezco el tiempo y pues te dejamos el uso de la voz. Sí, muchas gracias, buenos días. Gracias también, Jorge, por la invitación. Lo que les voy a mostrar el día de hoy es la aplicación de sistemas de inmersión temporal en la agricultura. Estos sistemas de inmersión temporal son ya para el área de escalamiento, ya a nivel industrial, como vamos a ir viendo. Les voy a dar una breve como introducción a todo esto, porque en realidad sí es un tema muy amplio, pero para que se vayan con una idea de lo que se necesita, en dónde se aplica, qué materiales necesitan, cómo se instalan, cómo se arman y cuál es la finalidad de estos sistemas ya aplicados, ya vamos a la agroindustria. Vamos a comenzar con la parte de lo que es cultivo de tejidos vegetales. Eh, Esto es que consiste en cultivar asépticamente in vitro estructuras vegetales bajo condiciones controladas, esto es en laboratorio, con un medio de cultivo. Tenemos 4 etapas, que tenemos una etapa cero, que es una etapa de selección de la planta madre. Aquí ustedes se tienen que preguntar qué es lo que van a producir y por qué van a clonar, digamos, cierta especie. Es la etapa cero la más importante y es la que muchos descuidan porque luego nada más se ponen a propagar por propagar y no seleccionan bien los tejidos, digamos, madre, que sean tejidos elite. Entonces, lo que se requiere es tener planta elite, planta de buen porte, planta vigorosa. Si ustedes agarran una planta que está enferma, que crece lento, que digamos que no da tanto rendimiento, pues lo que van a tener al final de toda la etapa es que van a tener plantas, todas van a estar enfermas, todas no van a ser vigorosas y entonces va a ser un problema. Entonces la etapa cero, que es la etapa en la cual nosotros seleccionamos nuestro tejido, es muy importante y es una de las más importantes porque les puede echar a perder 1 o 2 años quizás de trabajo. La parte del establecimiento en condiciones asépticas es la segunda parte en donde nosotros desinfectamos el tejido, lo colocamos en un medio nutritivo para después ir hacia una etapa de multiplicación, proliferación de brotes. Ya una vez que nosotros tenemos nuestra etapa de multiplicación bien definida, conocemos el balance de reguladores, el medio de cultivo en el cual las plantas se producen de una forma, digamos, con buen rendimiento, en esta etapa es en donde se aplican los sistemas de inmersión temporal. Más adelante les voy a decir qué es lo que es un sistema, pero es donde se aplica, para que más o menos tengan una idea de la fase en la que vamos. Después de esta fase, lo que se hace en micropropagación en medios de cultivos con geles, que se va a una individualización, un enraizamiento y una final aclimatización de estas plántulas. Con los sistemas de inmersión temporal nos podríamos ahorrar la parte de individualización y enraizamiento, ya que en estos depósitos nosotros podemos cambiar, digamos, solamente el reservorio que tiene el medio de cultivo y poner un medio de cultivo que sea, digamos, adecuado para el enraizamiento. Entonces de aquí podemos nosotros brincarnos una etapa, ahorrarnos este tiempo y ir directamente hacia una fase de aclimatización. Bueno, lo que es un sistema de inmersión temporal es cultivar células, tejidos u órganos
que se exponen temporalmente a un medio de cultivo líquido en bioreactores semiautomatizados bajo condiciones controladas. Las condiciones que nosotros podemos controlar en laboratorio pues son la temperatura, que es muy importante. Es también necesario aportarle a la planta las condiciones, digamos, más en las que se puedan, digamos, reproducir o crecer de la forma más óptima. Por ejemplo, plantas tropicales alrededor de 28 o 30 grados centígrados se tendrían que cultivar. Hay plantas que, digamos, son de climas más fríos, que, digamos, 18 a 22 grados pueden crecer en forma óptima. Y por lo regular se colocan las cámaras de incubación en 25 grados, ya que es como la temperatura promedio. Entonces, estos bioreactores lo que van a hacer es que bueno, el sistema como tal es que va a ingresar el medio de cultivo en lo que son el reservorio con las plantas o el recipiente que las contiene durante un cierto tiempo. Por eso le llaman inmersión temporal, porque es una inmersión que nada más, digamos, dura algunos minutos y, digamos, horas van a estar sin medio de cultivo nutritivo. Ahora, ¿qué es un bioreactor como tal? El bioreactor como tal es el recipiente solamente. El sistema de inmersión temporal es todo el conjunto. Y el bioreactor como tal es solamente el recipiente. Y entonces un bioreactor se define como un recipiente para la producción a gran escala de células, tejidos, órganos. Y esto es todo cultivado en medios líquidos. Aquí les muestro algunos, pero voy a, digamos, en la presentación a mostrar exactamente todos estos bioreactores. Ahora, ¿qué se necesita para instalar un sistema de inmersión temporal? Pues necesitamos un sistema neumático. Este sistema neumático se va a componer de lo que son todo el flujo de aire. En el sistema electrónico, el que va a controlar, digamos, este flujo de aire. Y al final tenemos, digamos, los bioreactores ya en los estantes. El sistema neumático se constituye de un compresor, la tubería y los filtros reguladores. Para un bioreactor necesitamos un aire limpio, seco y sin aceite. Generalmente eh, hay diferentes tipos de pureza de un aire y se enfocan en tres contaminantes principales que son partículas sólidas mayores a 0.3 micras. Requerimos un contenido de humedad del 0% y un contenido de aerosoles y vapores al cero. Este es el tipo de bombas que se pueden utilizar. Como aquí en la esquina superior izquierda vemos una bombita de pecera. Estas bombas que se utilizan para acuario podrían funcionar para algunos sistemas, para armar, digamos, un sistema de inmersión temporal como pruebas en algunas escuelas, en algunos ensayos preliminares en laboratorios, utilizan este tipo de bomba, porque es una bomba que el aire va limpio, si está, digamos, en un ambiente limpio, va seco porque no pasa por ningún proceso, solamente tendría la humedad del aire y digamos que después de esto se van a colocar los filtros que más adelante vamos a ver. Ya en esta línea tenemos las bombas que son como para acuario, que son pequeñas, y ya un poquito más abajo vemos una gama de compresores. Estos compresores que tenemos aquí, como este blanco, es un compresor de uso dental. Bueno, más bien en esta línea tenemos los compresores de uso dental y en la parte inferior ya tenemos compresores que son lubricados. En todo esto, digamos que ustedes van a hacer un tratamiento del aire. Para cuestiones educativas, cuestiones de pruebas y ensayos, con una bomba de pecera es suficiente. Más adelante les voy a mostrar un sistema de inmersión completo con una bomba de pecera, pero para que conozcan que hay diferentes tipos. Estas son las, digamos, ventajas de usar un compresor libre de aceite. Son más silenciosos o hay algunos que son insonorizados. Tienen un aire más limpio y es un poquito más económico. En cuanto a los lubricados de banda, tienen un tiempo de vida muy alto. Para un uso más industrial. Esto hablamos de que, digamos, tengan instalada una sala con unos 500 o 1000 bioreactores, bueno, 1000 bioreactores. Entonces van a requerir mucho flujo de aire y entonces ese flujo muy alto se los va a dar solamente un compresor lubricado de banda. Generalmente en laboratorios yo lo que más he visto y digamos que también nosotros lo que utilizamos son compresores libres de aceite, son más silenciosos porque están dentro, digamos, de los cuartos y está un personal cerca. Entonces, entre más es silencioso, pues es mejor.
Este es el tipo de tuberías y conectores que se utilizan. También podemos, digamos, instalar un bioreactor con este tipo de tuberías que aparecen al principio, que son tuberías como de acuario. También con estas mangueritas de acuario y algunos conectores de acuario podemos lograr instalar un sistema de inmersión temporal. Digamos, para un ámbito ya como educativo o profesional, se utiliza tubería neumática. Mangueras y conectores. Estas mangueras son de poliuretano, conectores neumáticos que nada más entran a presión y se pueden, digamos, intercambiar muy fácilmente. También para hacer las líneas de distribución de aire se puede contar con lo que son tubos de PVC o PPR, que son los Tubo Plus o estos tubos que usan mucho actualmente para instalar el calentadores solares. Entonces, pueden utilizar cualquiera de este tipo de conectores y tuberías, dependiendo de su aplicación. Porque si vamos, la tubería y conectores para acuarios es muy económica a comparación de tubería neumática. Este tipo de tubería que está aquí, que es blanca, es una tubería que se usa para equipos de osmosis inversa que se puede utilizar también. Y pues si, digamos, se tuviera más presupuesto, tenemos tubería neumática que es de acero inoxidable, que es, digamos, para una aplicación mucho más profesional. Aquí algunos ejemplos de cómo se instalan. Aquí podemos ver una tubería neumática y aquí podemos ver una tubería de acuario, un conector de acuario, una tubería de neumática e instalados. Aquí, como les comentaba, digamos, vendría siendo nuestro sistema de inmersión temporal. Tenemos nuestras bombas, tenemos nuestro aire que está distribuido aquí, llega a unos filtros y entra a los que son bioreactores. Estos son unos frascos gemelos. También les comentaba que se podía instalar una línea ya de distribución de aire con tubería que utilizan para calentadores solares, que es como la que vemos aquí, y con conectores que también se podrían mandar a fabricar o podrían conectar otro tipo de conector para bajar el aire. Entonces hay muchas opciones. Luego, el costo a lo mejor de la tubería neumática, un conector de estos ronda a 60 pesos, cuando un conector de acuario te puede rondar unos 10 pesos o 5 pesos. Entonces, si hacen cuenta, si van a utilizar a lo mejor 50 bioreactores, pues ya suma bastante el presupuesto. Y pues la cuestión es que lo hagan a forma de lo que haya a su alcance. Entonces, más adelante vamos a ir viendo fotografías en donde, digamos, ahí van a poder apreciar un poco más esto. Aquí vemos una instalación con tubería neumática. Aquí también está intercalada con tubería de tubo plus, conector neumático con manguera o con manguera de silicón. Del lado derecho vemos una instalación solamente con tubería de PPR, de tubo plus, o tubería de PVC también es válida. Aquí, como pueden ver, tenemos unos sistemas que se llaman RITA, que están conectados a una tubería que es solamente PVC. Aquí cuenta con unas llaves de paso para, digamos, en el caso de que se deshabilite un área y se pueda habilitar otra. Eso lo pueden hacer a medida y con un diseño previo. Ahora, ¿cómo vamos a filtrar el aire? Les comentaba que el compresor les va a entregar un aire, digamos, sucio, y entonces tenemos diferentes tipos de filtros. Desde filtros reguladores, como vemos aquí a la izquierda arriba, que son filtros de acuario, para regular nada más el flujo de aire. Y ya de ahí vamos a empezar a ver unos filtros un poquito más complejos. Hasta estos son reguladores ya digitales. Digamos que un bioreactor también no le pueden inyectar una gran presión ya que podría explotar el envase. Entonces hay que también regular el flujo que está entrando de aire a cada uno de los sistemas solamente para, digamos, hacer el intercambio de medio de cultivo. Y llegamos hasta lo que son unos trenes de filtrado en la esquina de aquí derecha abajo, en los cuales, digamos, tenemos filtro. Generalmente hacemos un prefiltro de partículas de agua, partículas de aceite, se seca el aire y entonces se filtra. Entonces tenemos, digamos que lo más óptimo, aquí en la siguiente diapositiva, es un tren de filtrado ya para un equipo ya profesional. Tenemos un filtro de 3 micras,
Después este filtro pasa, bueno, el aire pasa al siguiente, que es de 0.3 micras. Pasamos a un filtraje mayor, que es de 0.01 micras, prácticamente ya ahí no habría ni bacterias, hongos ni nada. Y también elimina la neblina de agua y aceite. Y ya al final hay un filtro que elimina olores y un filtraje igual de 0.01 micras. Este es lo más óptimo cuando tienen una batería ya instalada y en producción. Después pasamos a lo que es un sistema electrónico. Ya vimos el sistema neumático y como les resumo así rápidamente es el compresor, tubería y líneas de distribución. El sistema electrónico se va a encargar de programar los tiempos en los cuales nosotros vamos a hacer la inmersión. Cada ciertas horas nos vamos a prender el sistema y vamos a hacer que el aire entre en el sistema para hacer el intercambio. Esto se va a llevar a cabo por parte de un PLC, un timer o una computadora. Tenemos también las válvulas solenoides, que son las que se van a encargar de abrir y cerrar el flujo de aire, y también nuestro sistema de iluminación cuenta como sistema electrónico. Para programación, como les comentaba, sencillamente se puede hacer con un temporizador que pueden conseguir en una ferretería de forma muy sencilla. De ahí tenemos los que son timers, controladores que ya están hechos a medida, controladores para sistemas de inmersión de gravedad y sistemas de inmersión temporal. Aquí se puede programar un fotoperiodo, un tiempo de duración de la inmersión, cada cuántas horas, o también digamos que se pueden utilizar sistemas con software que están conectados a un equipo que es generalmente es Arduino, que tiene también los relevadores, y de ahí de los relevadores se conectan las válvulas para permitir abrir y cerrar el flujo de aire, y esto es todo controlado por un equipo de cómputo. Pero este eh, temporizador puede fácilmente reemplazar una computadora, entonces digamos que no porque no tengan bueno, el acceso a una computadora con un software, no es que no sea posible, se puede hacer con tan solo un temporizador. Digamos que ya es otro sistema ya mucho más avanzado que también va conectado a un equipo, es como se ven los reguladores, las electroválvulas, esto va conectado a una computadora, y aquí digamos que se controla la frecuencia de inmersión, el tiempo de inmersión y varios parámetros. Entonces puede ser tan sencillo o tan complejo como se requiera. Electroválvulas, como comentaba, de forma de acuario, podríamos utilizar estas, que son válvulas de distribución de aire. Hay en plástico y hay en metal. O estas electroválvulas también. Esto va a depender de cuántos, digamos, parámetros ustedes van a manejar en los sistemas. Ya sea que manejen diferentes tiempos, porque por cada uno de los tiempos que ustedes manejen podrían requerir una o dos, y si ustedes están haciendo pruebas diferentes, pues van a requerir más electroválvulas y se puede hacer un montaje de este tipo. Aquí podemos ver, como les comentaba, esquina superior izquierda, una bombita de pecera en la esquina. Tenemos aquí dos electroválvulas, el controlador, como les comentaba, y aquí un juego de bioreactores que se llaman frascos gemelos. Aquí también se hizo una instalación con bombita de pecera, tiene su temporizador y tiene aquí su válvula, que es la que regula el aire. Todo esto baja aquí a un filtro y este es un sistema RITA. Aquí igual tenemos un sistema mucho más sencillo, dos temporizadores, uno para el flujo de ida, otro para el flujo de regreso, y todo conectado con bombas de pecera, temporizadores y recipientes. O aquí tenemos también la electroválvula. Entonces se pueden hacer de diferentes formas, cada una, digamos, a los recursos que cuenta, digamos, cada institución o cada empresa. Generalmente uno siempre busca, digamos, que lo que sea mejor y económico. Pero pues yo les muestro todo lo que hay. En los sistemas de iluminación que también están controlados y entran en el sistema eléctrico, tenemos lo que son las lámparas. Igual ya actualmente se cuenta con lámparas de crecimiento, o que le llaman lámparas de amplio espectro, que le proporcionan a la planta la calidad y cantidad de luz necesaria que requiere la planta
para su correcto crecimiento. Pero no hay como la luz natural. De hecho, las biofábricas que se han instalado en los últimos años en diferentes partes del mundo, lo que tratan de hacer es utilizar la luz natural porque no hay mejor calidad que la luz natural. Entonces, si es posible, digamos, tener sus cultivos bajo iluminación natural, bueno, no obviamente es sol directo, sino se crean los cuartos, digamos, acorde con techo y difusores que permiten un paso abundante de luz, pero no el sol directo. Entonces es importante esto. Y pues sí, porque estas lámparas también de amplio espectro, pues son lámparas que tienen un valor muy alto actualmente. Cada vez se están haciendo un poquito más accesibles, pero sí son lámparas que tienen un alto costo. Ahora, los bioreactores como tal se compone de los estantes, filtros, mangueras y les voy a mostrar ya lo que son los bioreactores como tal. Estantes, pues hay de diferentes tipos en donde pueden colocar los bioreactores. Generalmente nosotros lo que hacemos es que se recomienda que sean estantes que son calados o como tipo rejillas, porque como van a tener que colocar las mangueras, las bombas o van a estar pasando la tubería, es mucho mejor que tengan estantes que estén con rejilla. Y hay de diferentes tipos y tamaños. Ahora, el filtro que van a usar estos bioreactores, de preferencia tiene que ser un filtro hidrofóbico. Este PTFE es un acrónimo de politetrafluoroetileno, que es de 0.22 micras. Los más comerciales y los que se deben de utilizar van entre los 30 a 33 milímetros de diámetro a los que son de 50 milímetros de diámetro mayores. Hay algunas personas que están utilizando también por la parte económica filtros de tipo mm, para jeringa. También se pueden utilizar, nada más que deben de tener cuidado que sean de teflón. Teflón también se puede, politetrafluoroetileno es lo mismo que teflón de 0.22 micras. Tienen que asegurarse, estos son filtros hidrofóbicos. ¿Esto qué es hidrofóbico? Es que repelen el agua. Entonces solamente es para aire. Lo que nosotros vamos a inyectar en los sistemas es solamente aire y entonces no queremos que digamos que repele el agua. Entonces, como les comentaba, si su aire ya viene prefiltrado con un sistema de filtraje que venga limpio, seco, sus filtros le van a durar más. Si ustedes no colocan el prefiltro a las líneas de entrada, sus filtros se van a saturar, se van a empezar a contaminar y entonces el tiempo de vida útil de sus filtros va a ser mucho menor. Entonces, yo sí, bueno, ya a escala industrial, comercial, se recomienda que se haga un tren de filtraje para proteger a los filtros, ya que estos filtros sí tienen un alto costo y, por ejemplo, esto del algodón nos los comentaba un investigador de Cuba. Como ustedes saben, Cuba tuvo mucho tiempo un bloqueo comercial. Entonces, estos filtros son alemanes, son americanos. Fue difícil acceder a ellos y entonces ellos mucho lo hacían con algodón y el algodón, digamos que envuelto y digamos dentro de las mangueras lo metían en la tubería para hacer todo ese filtraje. Entonces, si digamos que ustedes quisieran hacer alguna prueba y dicen, no, pues no tengo para comprar los filtros, o sabes que solamente quiero hacer una pequeña prueba, no es necesario invertir en estos filtros, si son pruebas, digamos, pequeñas o algo así. Entonces, con algodón plisado, ustedes pueden rellenar la manguerita y eso va a hacer que, digamos, que las partículas sólidas y contaminantes se queden ahí. Obviamente estéril también. La manguera de silicón. Hay muchos tipos de manguera de silicón. Hay manguera que está solamente curada con calor, otras con peróxido. Y la que se recomienda es la que está curada con platino, esto para los bioreactores. Las que están curadas con platino tienen alta resistencia, tienen una vida útil muy alta. Las aplicaciones son para biológicos, farmacéuticas y biotecnológicas y resisten una alta temperatura. Ahorita que les muestro los bioreactores, les voy a mostrar exactamente qué es lo que se mete a esterilizar. No todo este sistema
no todo el sistema de inmersión temporal se debe estar tan estéril, solamente de los filtros hacia el bioreactor. Entonces, del filtro hacia la línea de distribución no va a estar, digamos, en un ambiente estéril completamente, sino lo que deben de cuidar solamente es lo que está en el bioreactor como tal, después del filtro. Ahora hay muchos bioreactores, les voy a mostrar solamente los más comerciales. El primero y el más famoso que hay es el Rita, que después salió con su hermano gemelo que es Matis, pero todavía no está muy bien validado. Hay un bioreactor que es Plantima, que es chino, uno que es de Bélgica, que es el CETIS, un Plantform de Suecia, un Smith que desarrolló un amigo nuestro aquí en México, que es prácticamente, o una copia prácticamente de lo que es el Rita. Y el Green Tray en España y México también se desarrolló. El BIT, que es un bioreactor de, digamos, de uso libre. Y un BIC, que es una modificación del BIT. Un BioMINT, que se desarrolló en CICI. Y actualmente un BioCoupler, que están promoviendo mucho, pero tiene también varios años ese desarrollo. Ahora, aquí tenemos el primero y el más famoso, porque es el cual, digamos, se ha hecho la mayor parte de investigación. Si ustedes van a buscar un artículo de investigación sobre bioreactores de inmersión temporal en Internet, los primeros artículos y la mayoría van a estar haciendo comparaciones con RITA. Este sistema de inmersión se compone de una campana de aire que está en la parte inferior y una canastita o una cesta que está en la parte superior. Cuando entra el aire por el orificio central, que pasa por el filtro central, este aire llega a la campana, desplaza el aire y por gravedad, bueno, no por gravedad, sino por la presión del aire empieza a subir. Mientras ustedes tengan conectada la bomba o la electroválvula abierta y esté llegando flujo de aire y a su bioreactor, lo que va a hacer es que el medio de cultivo va a quedar suspendido en la parte donde están las plantas colocadas. Una vez que ustedes apagan la bomba, por gravedad, el medio de cultivo se va a ir drenando a la parte inferior. Entonces esta cestilla es una cestilla tipo reja, como si fuera una coladera, y entonces va a permitir que las plantas no se vayan a la parte inferior. Este, como pueden ver, es un principio muy sencillo porque solamente si fuera con una bomba de pecera, solo requieren una bomba de pecera porque solamente activan en un tiempo la bomba o la electroválvula. En caso de tener un compresor, solamente se abre una electroválvula durante 2-3 minutos y es el tiempo en el que las plantas están en inmersión con el medio de cultivo, hay un burbujeo, hay un movimiento por el burbujeo que permite que las plantas estén, digamos, nutridas en toda su superficie. Mm, Como les comentaba, es un tema muy amplio. El aspecto, por ejemplo, fisiológico que les comentaba también es que cuando ustedes cultivan en un medio con agar, la planta solamente se va a nutrir de la parte de, digamos, de la raíz, de la parte inferior, y de ahí va a tomar sus nutrientes y llevarla hacia el demás tejido de la planta. Cuando hablamos de un sistema de inmersión temporal, es mucho más rápida la propagación y se utiliza para una escala comercial porque está en contacto toda la superficie de la planta, desde la raíz casi hasta la punta. Entonces, por eso es una propagación mucho más rápido. Ustedes tienen un mayor rendimiento en menos tiempo. Entonces ya digamos que esa parte es como teoría. Eh, pero bueno, esa es la bondad que tiene lo que es un sistema de inmersión temporal y lo que causa. Estos sistemas de inmersión temporal se pueden usar tanto para las vías organogenéticas, o sea, digamos el cultivo de órganos, o embriones. También se puede usar para la vía de embriogénesis somática. Por ejemplo, aquí en la área derecha vemos este cultivo de tubérculos de papa. Se hace una microtuberización aquí. O también se ha utilizado para más que nada para embriogénesis somática. De hecho, el Rita se utilizó mucho y lo utilizó Nestlé para la embriogénesis, para su programa de embriogénesis somática de café. Entonces, en cada uno de estos recipientes que tienen una capacidad de 1 litro es realmente pequeño,
sea, si ustedes agarran un vaso de 1 litro de yogur, es el tamaño que tiene este sistema. Y ahí podían obtener hasta 2.500 plantas de café, ya que después de aquí se iban a invernaderos. Eran plántulas muy pequeñas, pero ese es el rendimiento de este envase. Entonces, a pesar de que es muy pequeño, por vía embriogenética se pueden obtener miles de plantas, que es, digamos, imposible obtener por medios de cultivo semisólidos con agar. Esta es la versión que sigue de Matis, es de la misma casa, digamos, productiva de Francia, del Syrah. Le llaman Matis y el principio prácticamente es el mismo. Tiene la campana de aire en la parte inferior, aquí un reservorio donde están las plantas, igual entra a presión el aire en la parte superior y digamos que sale el excedente de presión por el segundo filtro. Es prácticamente el mismo principio, solamente que en Matis el problema es que la tapa es tan grande, lo quisieron hacer tan grande que prácticamente un operador casi es imposible que uno solo pueda manipularlo. Se han mandado a varias partes del mundo y los investigadores con los que yo he platicado no les convence porque hay mucha contaminación. El empaque de silicón con el que tiene en la parte superior, a veces cuando levantan la tapa cae y entonces esto ya está estéril una vez que tiene ya su medio de cultivo. Entonces es un problema porque si se cae y ya estaba estéril, lo tienen que manipular con pinzas y hay más probabilidad de que se vaya a contaminar. Entonces no ha gustado mucho el diseño. Se trató de mejorar, pero en realidad no ha sido muy efectivo y casi no lo están utilizando en biofábricas. Ahora otro que tiene el mismo principio prácticamente del Rita es el Plantimas chino. Igual como podemos ver, un reservorio en la parte de arriba, que es como una cesta, medio de cultivo en la parte inferior, eh, con los dos filtros, uno entrada, uno para que pueda escapar el aire, y el principio prácticamente es el mismo. Y la ventaja de esto es que le colocaron los filtros en la parte lateral, y esto permite que se puedan hacer pilas de estos bioreactores, como podemos ver aquí en los bioreactores que están de color. Esto es lo que permite, digamos, que es como la ventaja que hicieron, que pueden, digamos, ser apilados y apilar torres. No encontré otra foto en donde se vean un poquito más, pero sí llegan a apilar unos 10 juegos de bioreactores. Ahora, este CETIS, este sí, actualmente yo lo he visto en varias empresas. Son envases de policarbonato. El recipiente tiene aproximadamente un volumen, el de arriba de 5 litros y el de abajo de 3 en volumen. Nada más requiere aproximadamente 1 litro de medio de cultivo o hasta con medio litro de medio de cultivo es suficiente. Y entonces las plantas quedan en la parte superior. Este ya es de 2 recipientes. El medio de cultivo está en la parte inferior. Cuando inyectamos aire en la parte inferior, como no hay por dónde salga el líquido, sube por la presión y va a bajar cuando desconectemos el aire, va a drenarse hacia la parte inferior. Este tiene una gran ventaja. Un doctor cubano también me comentó que esta era una copia exactamente de los suyos, que es el frasco gemelo que vamos a ver adelante, porque prácticamente si lo paran, van a ver que es un frasco gemelo de los que son cubanos. Entonces, el desarrollo sí fue también de veras por unos investigadores de Cuba que se fueron a Bélgica, bueno, los contrataron allá y lo desarrollaron ahí mismo. Actualmente este envase sí tienen bastante buen rendimiento. Aquí por la tapa entra la mano para poder extraer todo el material vegetal que ya se genera después. Y es impresionante porque ustedes solamente van a inocular aquí pequeños fragmentos y prácticamente este envase se llena de material vegetal. Entonces, eh, es impresionante en todos los sistemas de inmersión temporal cómo hace esa propagación masiva. Por eso se utiliza en la etapa de multiplicación, es donde se ve, digamos, la eficiencia de estos sistemas. Este es un sistema de Suecia, el siguiente es un Planform. Este se desarrolla en Suecia e Irlanda. Este, como pueden ver, es un como tipo topper.
El principio es prácticamente como el de el Rita también. En el mismo recipiente solamente es un recipiente en el cual tiene una campana de aire en la parte inferior. En la parte superior tiene un como cesto. Igual, inyectan aire, el medio se desplaza, entra a la campana, desplaza el líquido hacia la parte exterior, inunda el tejido y digamos, igual 2, 3 minutos, va a depender mucho de la especie y qué tiempo sea. Y por gravedad, cuando desconectan el bombeo, eh, el medio de cultivo se desplaza a la parte inferior. Mm, de aquí pues prácticamente es el mismo. Como pueden ver aquí también los filtros son filtros como de 25 milímetros, son filtros pequeños. Esto también se los mostraba porque ustedes se pueden dar ideas de cómo armar su propio bioreactor, porque en realidad actualmente pues no está escrito mucho. No les he dado los costos de estos bioreactores, pero son muy costosos y digamos que para armar un juego a lo mejor de 24 bioreactores, por ejemplo el CETIS que era el anterior, rondaría 8,000 pesos cada uno. Estamos hablando de 16, 24 bioreactores, necesitarían como 200,000 solamente de los bioreactores más todo el control. Entonces, si ustedes tienen una idea, se pueden armar un sistema, digamos, con recipientes o con cosas que vean a su alcance, pues es mucho mejor. Y pues es lo que se trata al final. En la industria, pues lo que queremos es obtener mucho mayor ganancia con, digamos, lo que pueda ser la inversión, digamos, mínima, ¿no? Entonces con eso viene lo que es nuestro amigo Inan, que tiene una empresa muy cerca de la nuestra, somos amigos, hacemos cosas juntos. Se desarrolla lo que es el In vitro Orchid de Smith. Este es un sistema prácticamente igual al Rita. De hecho, el sistema se toma como Rita. No obtuvo patente este diseño, pero lo que obtuvo fue un modelo de utilidad ante el INPI. Esto es para que pudiera registrar el modelo tal cual y digamos que no se lo fueran a copiar, que pues también es algo común. Entonces, a pesar de que digamos que el diseño es muy sencillo, sí se logra obtener su registro como un modelo de utilidad en lo cual, digamos, actualmente ya se puede comercializar, digamos, a un tercio del costo de lo que es el Rita. Este envase es de polipropileno. Entonces, también, por ejemplo, lo que tiene el Rita es que es un envase de policarbonato. Si se les cae al piso desde una altura de una mesa, podría estrellarse. Y lo que es, digamos, este envase de polipropileno, pues si se cae al piso, no, digamos, no sufriría fractura o rotura, o digamos que sería mucho mejor o más manipulable este tipo de bioreactor. Igual se puede, los que actualmente se están comercializando son de 750 y 1 litro. Entonces las capacidades son similares a lo que es el Rita. Este es un bioreactor que desarrolló el doctor Rolando, que está en Puebla. Se fue a hacer su estancia al IRTA en España y desarrollan este bioreactor que prácticamente el reservorio de medio de cultivo está en la parte inferior. Por presión sube, tiene aquí una rejilla. Esta rejilla es donde se colocan las plántulas. Y entonces, como pueden ver, el envase ya una vez que se va a cosechar, digamos, sale por un lateral. Y una de las ventajas que comentaban es que se puede, digamos, hacer la poda para volver a inocular otros bioreactores más. Cuando comencé yo a ver lo de los bioreactores en 2016, eh, me había quedado con la idea y también por, digamos, que datos de otro investigador que un bioreactor solamente era como para cultivo de células, porque lo vemos mucho con bacterias o protoplastos de plantas. Pero realmente lo que se puede inocular a un bioreactor sí son los protoplastos, sí son embriones y también son
segmentos o lo que se llama en cultivo de tejidos el explante. O sea, el explante puede ser cualquier segmento de la planta que se puede inocular a un bioreactor. Obviamente se prefiere inocular entre nudos, se prefiere utilizar yemas que estén próximas a regenerarse, entonces no es necesario que ustedes lleguen a una etapa de embriogénesis. El rendimiento en embriogénesis sí es mucho mayor, pero ustedes con tener sus explantes por vía organogénica se puede obtener también muy buenos resultados. Entonces lo que hace esto es que hacen una poda y inoculan más bioreactores con este mismo material. Entonces es una de las ventajas, no hay que sacar todo el lote de plantas hacia un recipiente para hacer cortes o hacer la división, sino ahí mismo entonces sacan la mallita que tienen las plantas, hacen la poda, lo vuelven a regresar, cambian medio de cultivo y es un sistema muy rápido. Al final les voy a hacer una comparación de por qué se prefieren sistemas de inmersión temporal a la propagación convencional, porque en realidad el rendimiento y la cantidad de plantas que se pueden obtener es mucho mayor y con pocos operadores. O sea, la mano de obra se ve muy disminuida cuando se utilizan los bioreactores. Ahora Rolando, el doctor, llega a México y diseñó los Green Tray. Ahora aquí en México es idéntico al español, nada más que él mandó a fabricar también estos envases, el recipiente que está conectado a la tapa igual que es como una mallita, se coloca superior aquí al medio de cultivo y aquí como pueden ver con un compresor se alimentan, creo que 64, bueno creo que aquí había 64 bioreactores alimentados por cada uno de los bioreactores y de este lado otros 64 con otro compresor. Entonces como pueden ver así es como queda más o menos un módulo. Ya el compresor debe tener sus electroválvulas, las líneas de distribución de aire y ya todo programado para que pueda funcionar. Ahora, estos frascos gemelos, que su desarrollo es cubano, también lo pueden encontrar como Twin Flask y es una de las grandes, digamos, como herencias que nos dejan los cubanos, porque como les comentaba, el bloqueo comercial que tenían les permitió, digamos, desarrollar uno de los sistemas más eficientes y que son configurables dependiendo del envase que requieran. Por ejemplo, pueden utilizar envases de frascos desde 500 mililitros, que es como que lo más pequeñito, hasta frascos de 1 galón o frascos de estos de agua de 10 litros o frascos de estos de 20 litros. Y ya he visto en Brasil, no tengo esa foto, bueno, no la incluí en la presentación, pero hay una biofábrica que está produciendo creo que con 40 o 50 litros, con envases de ese tamaño. Entonces ya se imaginarán la cantidad de biomasa vegetal que se genera en eso. Entonces, esto es muy configurable. ¿Cuál es el principio? Tenemos dos frascos. Algunos los colocan hasta de diferente capacidad, pero pues ya es como a gusto también. No hay, digamos, alguna diferencia entre que el reservorio de medio de cultivo puede ser más pequeño. Como pueden ver, aquí tenemos como medio litro de medio y el reservorio, digamos, de plantas tiene un volumen mucho mayor, pero este podría ser un envase chiquito. Entonces no necesariamente podrían ser gemelos, sino el principio es el mismo. Esto está interconectado con un tubo. Hay quienes usan manguera, hay quienes usan tubos de acero inoxidable o conectores igual pueden ser de plástico, de acero, metal, latón, cobre. Entonces, esto va a depender también de la economía y de la disponibilidad que haya en cada uno de, digamos, de sus localidades o de los países en los que estén. Entonces, al momento que nosotros inyectamos el aire aquí, este medio de cultivo por presión pasa al reservorio de plantas, se inunda el medio de cultivo, esperamos el tiempo, bueno, al final les cuento un poco del tiempo, y regresar, tenemos que volver a inyectar aire del lado de donde están las plantas para que todo el medio de cultivo se desplace ahora a nuestro depósito en donde va a estar finalmente el medio
y digamos que así hacemos lo que es la inmersión temporal. Entonces, este es uno de los, digamos, bioreactores mucho más empleados. Aquí como podemos ver, aquí igual tenemos los frascos gemelos, igual aquí pura manguera de silicón. Y aquí tenemos lo que es una modificación del BIT, que es un bioreactor de inmersión por gravedad, que le llaman BIG. Es tal cual un bit, pero el reservorio de plantas está arriba, se perfora en el lateral inferior eh, con un conector para que digamos que cuando se bombea el aire, bueno, cuando se inyecta la presión de aire se desplace hacia la parte superior como si fuera una bomba para, digamos, subir agua. Y entonces se va a inundar aquí de medio de cultivo. Como les comentaba, todo el tejido se impregna de lo que es nuestro medio de cultivo y entonces eso hace que la proliferación de brotes y la nutrición sea mucho más rápida y la asimilación también. Y por eso es que, digamos, le gana a lo que es un medio semisólido. Y aquí como podemos ver del lado derecho, una configuración ya en un rack también, montado, digamos, una batería de lo que son bioreactores de inmersión por gravedad. ¿Cuál es la ventaja? Que requieren solamente un bombeo y no dos como en el BIT. En el BIT tienen que hacer un bombeo del medio de cultivo hacia las plantas y luego otro bombeo de las plantas hacia el recipiente donde está el medio. Y aquí solamente requieren hacer un bombeo el medio de cultivo en la parte inferior, un bombeo sube el medio de cultivo y cuando desconectan el bombeo, por gravedad va a caer el medio. Tenemos otro bioreactor que es también muy interesante que se desarrolló en el CICI, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, porque como pueden ver aquí no hay líneas de aire, no hay filtros, y solamente se cultivan en unos recipientes que están sellados de forma hermética, que es un balancín. Entonces, digamos que aquí se crea un recipiente, digamos, bastante largo, en el cual se tienen las plantas colocadas en un extremo y cuando el balancín, que es como un sube y baja, se inclina hacia el lado donde están las plantas, el medio de cultivo, inunda a las plantas. Entonces, también es un sistema de inmersión temporal. O sea, al principio se está cumpliendo el principio de inundar las plantas durante cierto tiempo, digamos, en una hora definida, se cumple. El ahorro que van a tener es que no van a tener que estar colocando, digamos, filtros, no requieren el compresor, no requieren mangueras, no requieren filtros y digamos que aquí lo que requieren es tener el diseño tal cual o el modelo. Aquí no lo incluí en las fotos, pero por ejemplo, en un curso que dimos, hicimos como en un topper rectangular ese mismo diseño del balancín. Aquí lo complejo o lo un poquito interesante es desarrollar, como pueden ver aquí en el centro, en la parte superior hay un pistón. Ese pistón es el que hace que las rejillas suban y bajen. Entonces se controla en un cierto tiempo para que digamos que se incline durante 3 minutos y regrese a su posición original. Entonces aquí digamos que el reto no es como tal el recipiente, sino es más bien el pistón. Eh, digamos, conseguir o digamos fabricar. Pero es algo que yo siempre les comento en los cursos a los chicos, que en realidad el ingenio mexicano es bastante bueno. O sea, nosotros nos las ingeniamos para poder realizar cosas que para otras personas quizás se les harían medio raras, pero realmente, por ejemplo, a lo mejor un herrero o ustedes mismos se puedan dar una idea y ya le dan la idea a un herrero. Pueden ser estantes de metal, pueden ser estantes hasta de madera, eso no hay límite ahí. Entonces, sí, con lo que tienen en su alcance se puede hacer. De hecho, este es un estante normal, nada más que se modificó, se le puso aquí una varilla al centro y con el pistón hacen ese movimiento. Entonces es nada más como que, pues ahora sí que
echar a volar su imaginación para poder diseñar, pues más que nada, el estante que va a ser el balancín sube y baja. Este es prácticamente lo mismo, BioCoupler. Digamos que aquí lo interesante nada más es, estos se tienen que colocar también en un estante que esté en un sube y baja. Entonces, aquí como podemos ver, lo que se vende realmente es la tapa que se puede conectar en recipientes de 1 o 2 litros, en el cual en un recipiente se colocan las plantas y en el otro el medio de cultivo. Entonces aquí lo que hay que hacer es poner de forma horizontal el recipiente y digamos que en un rack de balancín igual generar ese movimiento que si digamos que se va hacia el lado donde están las plantas, todo el medio de cultivo va a pasar como si fuera una coladera y cuando va de regreso las plantas no permite digamos que regresen hacia donde está el medio de cultivo para que estén o se cumpla lo que es la inmersión temporal. Este se vende en Estados Unidos, la tapa. Actualmente están en desarrollo del sistema de balancín. Ellos lo que quieren hacer y me mostraron, eh, porque conozco igual bueno, los que están detrás de todo este desarrollo, muestran un sistema como si fuera como un pollo rostizado, entonces en el que le dan prácticamente vuelta y siempre queda digamos como en vertical el recipiente. Ya nada más lo que hace este sistema es que agarra y le da vuelta, quedan digamos, en forma inversa durante cierto tiempo y vuelve otra vez a regresar prácticamente como, sí, como les digo, como un pollo rostizado que está, digamos, que dando vuelta sobre el eje. Entonces es lo que se está haciendo actualmente, el desarrollo. Este desarrollo en realidad es muy viejo y aquí en México les digo que en realidad los mexicanos somos muy buenos para hacer cosas. Esto ustedes lo pueden hacer si pegan 2 tapas de envases. Si ustedes agarran y pegan 2 tapas de envases con silicón, el silicón es esterilizable, resiste alta temperatura. Entonces ustedes agarran, pegan 2 tapas y prácticamente hacen su biocoupler mexicano. Entonces, no es necesario, digamos, adquirir estos equipos. Te ahorran un poquito eso, pero digamos que si ustedes quieren instalar muchos, pues sí es un alto costo. Ahora está un micro rocker. Alguna vez no lo solicitaron. Creo que en el TEC de Monterrey no lo solicitaron. Pero cuando nosotros lo solicitamos nos dijeron que solamente era un prototipo que nunca salió a la luz y que no lo venden actualmente, que solamente fue un prototipo como un desarrollo que hicieron en la empresa. Este micro rocker es de la empresa que vende las Magenta, que son unos envases cuadraditos de policarbonato. Es tal cual estas como unas magentas unidas, en las cuales igual el principio es como el balancín de sube y baja. Se inclina hacia un lado para que el medio de cultivo se vaya y no esté en contacto con las plantas y se inclina hacia el otro para inundarlas. Prácticamente es lo que está haciendo esto. Este es un sistema que es alemán, que es uno que le llaman Box in Bag, casi no se ve. La patente como que está muy celosamente guardada. Estas son algunas imágenes que nos han proporcionado. Esta bolsa se consiguió por medio de una empresa que vende a Nestlé. En Tapachula existe una biofábrica de cultivo in vitro y bioreactores también que producen para Nestlé todo el café. Y de ahí es donde nos mandaron esta imagen como de contrabando. Entonces, eh, esta inyecta el medio de cultivo en la parte superior, viene también con un compresor y como que digamos como que le hace la aspersión y se drena por la parte inferior. Entonces, igual se cumple el mismo dicho igual de inmersión temporal, solamente sobre un tiempo dado. Y aquí ellos, en estos de la empresa de Agromod, que ahora es Ensip, trabajaban lo que era Rita. Y si en eso Rita les comentaba que les daba 2.500 plántulas, no recuerdo exactamente, pero me parece que aquí eran 20.000 plántulas de café. Este tiene un cestito dentro que digamos que prácticamente ya agarran y llevan a los invernaderos y empieza su etapa de endurecimiento.
Entonces es muy, muy interesante, pero cada una de las bolsitas sí es cara, pero pues digamos para las 20,000 plantas que sacan de ahí, pues prácticamente son desechables, prácticamente pueden agarrar, romper y tirar a la basura y seguir comprando nuevas. Ahora, bueno, sobre los bioreactores hechos en casa, pues como les comentaba a ustedes, ya les traté de mostrar más o menos los que existen o los más famositos, pero ustedes pueden hacer los que se les ocurran. Como les comentaba al principio, solamente sumergir las plantas en el medio nutritivo durante un tiempo determinado y regresar al medio de cultivo. Por ejemplo, estos son un sistema de frascos gemelos armados con recipientes prácticamente de los que encuentran en las tiendas para plásticos de cocina. Y aquí, por ejemplo, igual tenemos una modificación con unas esponjas. Estas esponjas se las han colocado algunos, bueno, en algunos investigadores, algunas empresas, porque no sé si han visto los envases, en la parte inferior no es plana, como que tiene una cavidad en todo alrededor. Entonces esta esponja es para que, digamos, que las plantas queden aquí en la superficie y como siempre se va a quedar un poquito encharcado de medio de cultivo en las orillas, esto va, digamos, a permitir que no pase eso. ¿Y qué pasa si se encharca? Pues se empieza a hacer una hiperhidratación en los tejidos que le llaman vitrificación. Entonces van a ver sus plantas así muy cristalinas, como, pues sí, como muy, muy hidratadas. Y entonces eso es un problema también. Ese es un problema también que ocurre con sistemas de inmersión temporal. Puede haber hiperhidratación, puede haber vitrificación y pueden haber algunos problemas en cuanto digamos esto. Luego fallan a veces las electroválvulas y entonces se quedan inundados durante horas los tejidos y entonces pues empieza a haber problemas. Aquí brevemente les voy a comentar sobre cuál es la diferencia del costo de operación y en realidad se va a ver mucho en lo que es el medio de cultivo y la mano de obra. Ahí es donde se nota demasiado el uso de un bioreactor. Y bueno, ya obviamente el rendimiento como les comentaba. Aquí está a grosso modo un costeo de un medio de cultivo. Aquí en donde se incluyen todos los componentes básicos para elaborar, por ejemplo, un medio de cultivo para el medio semisólido. Por ejemplo, aquí como pueden ver, el costo del agar es carísimo, ya sea agar o goma gelán. Y entonces tan solo hacer medio líquido, si le descuentan el costo del gelán o el agar, el ahorro casi es del 50%. Entonces, si digamos que yo no voy a usar agar y voy a hacer, por ejemplo, 100 litros de medio de cultivo, entonces me estoy ahorrando, si son como 7 8 gramos por litro y hago 100 litros, prácticamente me estoy acabando un kilo de agar. Entonces, a nivel costo, esta es una tabla así como representativa para que ustedes puedan ver a nivel costo la reducción de usar medios líquidos, tan solo de usar medios líquidos es una reducción casi al 50% de lo que les va a costar el medio nutritivo. Ahora, por ejemplo, el costo de energía. Pues el costo de energía de un compresor solamente estoy hablando de que lo van a tener encendido muy poquito tiempo. Hace un momento les comentaba 3 minutos. Por ejemplo, cuando ustedes van a empezar a hacer una experimentación con un bioreactor y un sistema de inmersión, ustedes deben de probar, digamos que de entrada son cada 8 horas, 3 minutos. Entonces, si estamos hablando de cada 8 horas y lo repartimos en 24 horas, son 3 ocasiones. Entonces, digamos que un compresor sí gasta bastante energía o consume energía, pero pues solamente en un ciclo de 24 horas va a estar prendido 12 minutos. O ni siquiera va a estar prendido todo ese tiempo porque se prende, llena el tanque y se apaga. Digamos que de esos 3 minutos, quizás minuto o minuto y medio esté operando. Entonces hablamos de que realmente por tener un compresor para bombear el aire hacia sus bioreactores, pues prácticamente el costo es mínimo. Las electroválvulas igual solamente se van a encender
por, digamos, en el caso de un bit que son dobles, pues solamente son 12 minutos en todo un ciclo de 24. El PLC igual, o sea, gastan muy poco. Y las lámparas, pues digamos que es lo que más consumo hay en realidad. O sea, las lámparas sí es un consumo alto porque estas están prendidas generalmente 16 horas y por eso les comentaba que a escala industrial, a escala biofábrica, si hay oportunidad de diseñar un laboratorio desde cero, es diseñar el cuarto de incubación con luz natural. Porque si ustedes no lo hacen, sí, el costo energético es altísimo. Esto estamos hablando solamente de 4 lámparas, estamos hablando prácticamente de un rack pequeño, pero más adelante les voy a mostrar fotos de biofábricas que tienen racks que casi ni se ve el término. Entonces, tener, digamos, lámparas en todo ese segmento es un alto costo energético y pues siempre en la industria lo que se va a necesitar, pues es como les comentaba, obtener la mayor ganancia con, digamos, con los costos, los que se puedan reducir al máximo. Entonces, el costo de mano de obra, ese sí no se puede definir como tal. Hay muchas variables. Va a depender del tipo de especie con el que estén trabajando, de la ruta de regeneración, si es embriogénesis o organogénesis. Esto porque hay unas especies que crecen muy rápido. Por ejemplo, la caña de azúcar en 2 meses, 30 a 45 días, ya tiene una talla muy alta, cuando en otras especies no lo van a notar igual. Igual el tiempo de cultivo es más corto, más largo, entonces todo este costo de mano de obra va a depender mucho del actual que tengan en su laboratorio. Y pues el costo de enraizamiento, pues prácticamente como les comentaba en la figura inicial, se pueden brincar la etapa de enraizamiento porque solamente o se cambia el recipiente o se lleva, digamos, directo a la etapa de endurecimiento. Entonces, si ustedes iban a tener, digamos, personal para estar haciendo el repique de su medio de cultivo de multiplicación, ahora lo van a pasar al medio de cultivo de enraizamiento, de individualización y enraizar. Eso les va a llevar probablemente hasta días y con, digamos, un sistema de inmersión temporal solamente cambien el medio de cultivo, puede ser que lo vacíen o cambien el recipiente y ya prácticamente tienen hecho el subcultivo. Ahora, también, ¿por qué digo que se podía pasar directamente al suelo? En el medio nutritivo de semisólido, ustedes van a tener ahí prácticamente un recipiente cerrado por completo. El bioreactor lo que permite es que se está haciendo un intercambio gaseoso. La planta generalmente, o todos los organismos vivos, nos vamos a ir por la ruta fisiológica más económica en cuanto a gasto de energía. Si nosotros les damos a las plantas un medio de cultivo rico en azúcares, pues no van a hacer casi fotosíntesis, van a hacer fotosíntesis al mínimo. Entonces, si yo ahora le incluyo, digamos, el venteo de aire, porque se está inyectando aire y se está haciendo un recambio, entonces esto va a hacer que, digamos, el mecanismo celular de la planta esté ya acostumbrado a eso, porque sus estomas van a estar operativos. Se han hecho estudios también científicos en los cuales se evalúa la apertura de estomas en las plantas que vienen de bioreactores y las plantas que vienen de medios semisólidos y se ha visto que prácticamente están trabajando de forma normal. Y entonces la planta al momento de pasarla a invernadero no va a sufrir ese estrés como una planta que viene de un sistema prácticamente o 100% hermético. Entonces por eso yo les comentaba igual y por eso viene aquí la parte que se reduce a un tercio del tiempo normal. Si ustedes, por ejemplo, están tardando 30 días en hacer una aclimatización de una planta, y eso va a depender mucho de la especie, pues digamos que a lo mejor en 10 días su planta ya va a estar endurecida cuando viene de un bioreactor. Entonces, si hablamos y nos vamos sobre que la multiplicación es mucho mayor, 3 veces, hasta 5 o hasta 10 veces más, si por ejemplo yo obtenía 3 brotes por explante en medio semisólido y ahora tengo 30, en menos tiempo no voy a tener que tener personal para estar haciendo el subcultivo para enraizar. Y mi planta en un tercio del tiempo va a estar mucho más endurecida en invernadero. Pues cuando ves estas variables, pues
Mucha gente ya se empieza a decantar en bioreactor. Por ejemplo, aquí una mano de obra. Esto, bueno, estoy hablando solo en tiempos, cuando haces una organogénesis directa. Generalmente en biofábricas le exigen al operador que está en campana de flujo que haga de 1000 a 1200 cortes. Estos son 1000 a 1200 explantes que tiene que sembrar en los medios de cultivo. Eso es en una jornada. Estamos hablando de 8 horas. En medio de cultivo, la siembra de estos explantes te va a llevar, por ejemplo, frascos gemelos, en 2 horas. Entonces ahí hablamos de que 75% de ahorro. Entonces podría, digamos, el mismo operador hacer 4 veces más lo que está haciendo actualmente. Si les comentaba en el subcultivo y enraizamiento, igual le lleva el mismo tiempo porque tiene que operar esos 1200 explantes en 8 horas. Y si en 2 horas puede inyectar, puede cambiar el medio de cultivo de los bioreactores, o hay quienes, por ejemplo, cuando utilizan los recipientes de plástico, prácticamente aplican como una inyección en el, prácticamente es tal cual una inyección, desinfectan la superficie, toman una jeringa con auxinas, que son las encargadas de elongación y enraizamiento, y se la inyectan tal cual, agarran y sellan con una cinta micropor, y con eso es suficiente para que pueda, digamos, que el mismo medio de cultivo tener el regulador que está encargado para enraizamiento, y digamos que imagínense 12 bits, pues yo los podría inyectar si me tardo uno por minuto. Entonces estamos hablando de que me puedo tardar por mucho 15 minutos en hacer esa inducción para enraizamiento. Entonces es incomparable lo que se puede lograr con sistemas de inmersión temporal. Y bueno, en la climatización ahí también hay un problema porque digamos que hay que calentar agua o hay que, digamos, que lavar muy bien las raíces para retirar restos de agar. Los que lo han hecho saben, digamos, que lo complejo que es estar retirando el agar porque el agar luego se queda entre las raíces, se pueden romper. Cuando viene de un sistema de inmersión temporal, las raíces, como han estado solamente en medios líquidos, no tienen, digamos, nada adherido a las raíces o entre las plantas. Solamente es cuestión de agarrar toda la biomasa de plantas y enjuagarla. 2, 3, 4 enjuagues y con eso es suficiente. Ya de ahí pasa a sustrato y a endurecimiento en invernadero. Entonces, como pueden ver, sí el ahorro en realidad es impresionante. Un operador, como les pongo aquí abajo, puede producir hasta 4 veces lo que hace por organogénesis. Esto hablando a nivel biofábrica, a nivel comercial. Si una persona te puede hacer lo que te hacen 4 personas o 5 personas, pues te puedes ir por la ruta de, este, de inmersión temporal. Pero, bueno, ahorita les voy a contar el pero. ¿Conviene un sistema de inmersión temporal? Pues sí, 4 a 5 veces menos tiempo en mano de obra, se produce 3 veces al menos, esos 3 veces, a veces hasta 10 veces más. Puedes producir, como les comentaba, un cultivo que te da 5 brotes por explante, te puede dar 50 en inmersión temporal. Pero bueno, yo aquí me voy un poco reservado y les puedo decir que al menos 3 veces más es lo que les puede rendir y eso en un tiempo menor. Esto se logra, como les comentaba, porque digamos que en medios de agar el explante está solamente nutriéndose por la parte basal y en un medio de inmersión temporal se está nutriendo todo el tejido. Como vimos, el consumo energético realmente no impacta el uso del compresor, electroválvulas, eso, aunque esté conectado a la luz, no impacta. Vamos a tener una reducción en costos de medio de cultivo tan solo por el empleo del uso del gelificante. Se puede reducir mucho el espacio de incubación también, porque pues en un recipiente tenemos una biomasa mucho más densa y pues se reduce el tiempo de endurecimiento en invernadero. Estas son las que por qué conviene, ¿no? Ahora, por las que no conviene, no se las puse, pero ¿por qué no convendría tanto o por qué habría que pensar? Eh, mm, en la etapa que vi, bueno, en la primera diapositiva que les mostré lo que es el flujo. Esto conviene para las, digamos que
especies que ya digamos que tienen bien definido el protocolo de propagación. Como les mostraba, a nosotros como empresa nos han marcado mucho, nos solicitan mucho y me dicen, oye, es que sabes qué, yo quiero producir tal cultivo en bioreactor. Y le digo, ¿tienes experiencia o ya cuentas con algo? Me dice, no, no tengo nada. Entonces quieren comenzar desde cero. Y desde cero en bioreactor, sí, como ya vimos, tiene las grandes ventajas, pero esto se logra hasta que tú tienes el protocolo en semisólido. Como vieron, yo no les comenté reemplazar el medio semisólido en todo, digamos, el proceso de lo que es la micropropagación. O sea, no se puede. Entonces, esto es solamente para escalamiento a nivel comercial, industrial. Ustedes tienen que establecer de la misma forma sus cultivos, tienen que hacer la buena selección de la planta madre, tienen que hacer sus protocolos para multiplicación, ver qué medio de cultivo, el balance de los nutrientes, tienen que tener muy bien definido el balance de reguladores de crecimiento, ya sean auxinas, citocininas. Todo eso se va a definir en un medio de cultivo semisólido, que haga toda esa experimentación. Los bioreactores no es para hacer experimentación. Ustedes de los resultados de la investigación en medio semisólido van a tomar, digamos, el que les generó más brotes por explante y ahora sí, bueno, ese medio de cultivo le van a restar el agar, lo van a colocar como su medio nutritivo en el bioreactor y van a evaluar y comparar el semisólido con bioreactor y van a ver qué es lo que está pasando. Y ya una vez que lo tienen a punto, que le llaman tener el protocolo así bien preciso, ya ahora sí les va a dar las ventajas de lo que es el sistema de inmersión temporal. Porque si agarran una planta y digamos que la van a establecer y luego la ponen en el bioreactor, pues prácticamente no va a funcionar. Así no va a funcionar y entonces sí requieren hacer toda la experimentación previa, sí se requiere hacer toda la evaluación y pues la evaluación dependiendo cada especie les va a llevar 1 año o 2 años en poder pulir un protocolo. Como digamos, como comentario les podría decir que por ejemplo para hacer y desarrollar el protocolo de embriogénesis somática de café que actualmente ya se tiene como un protocolo a punto, se llevaron 8 años con equipos de investigación, digamos, de alto nivel, involucrado INIFAP, bueno, empresas, bueno, dependencias de aquí de gobierno, INIFAP, Agromod, que es una empresa privada, trajeron especialistas de otras partes del mundo y aún así tardaron 8 años en pulir un protocolo de embriogénesis somática y obviamente actualmente el rendimiento es muy alto. Los protocolos de embriogénesis somática generalmente están también enfocados hasta en las universidades para chicos que están cursando doctorados, porque sí son procesos muy largos, se requiere mucha paciencia, mucha experimentación. Entonces, pues es así. Por la vía de organogénesis es mucho más sencillo, el rendimiento es bueno, pero realmente cuando ven comparado con embriogénesis, pues es impresionante o abismal la diferencia. Entonces esas son las desventajas, les podría contar, digamos, la inversión inicial. Si ustedes compran bioreactores, que son los que ya están fabricados, son caros. Un recipiente como este que tengo aquí en la foto, que es el Rita, prácticamente aquí en México se viene comercializando en 5 a 6 mil pesos mexicanos. Entonces, el Smith de In Vitro Orchid está cotizándose en alrededor de 1,500 a 2,000 pesos. Como les contaba, es un tercio del costo. El rendimiento es prácticamente idéntico. Pero pues si ustedes tienen la posibilidad de armar, como les mostraba en un caso de un bit, con dos recipientes que encuentren en una tienda para digamos, cosas de cocina, cosas así, prácticamente a lo mejor un bioreactor les podría costar 500 pesos, algo parecido. No van a invertir tanto. O sea, estamos hablando de 500 comparados con 5,000. A lo mejor dicen, bueno, si soy una institución o una empresa y quiero hacer unas pruebas, compras unos cuatro.
Pero si ya, digamos, hablamos una escala industrial, pues hablar de unos 500.000 bioreactores, ya el costo es muy elevado. El costo de compresor, pues no es tan alto. Los filtros sí son elevados, los de 50 milímetros de diámetro sí tienen un alto costo. Se pueden usar los de 30 o para pruebas pequeñas los de tipo jeringa, como les comentaba, solamente que sean de teflón y de punto 22 micras, el poro. Bueno, en la agroindustria, pues prácticamente se implementa en todo el mundo en caña de azúcar. En caña de azúcar tenemos en México varias biofábricas que producen y a pesar de que hay todo esto, hay un déficit muy alto también en México. Y como todos sabemos, y no es para ocultar, México compra del exterior maíz, compra azúcar, compra café, compra banano y pues un sinfín más. Compra prácticamente el 80% de planta ornamental que se comercializa en el país viene de fuera. En México, a pesar de que, digamos, contamos con recursos, contamos con, es lo que yo les comentaba un día, contamos realmente en México con un clima bastante ideal para el cultivo de de muchas especies agrícolas, ornamentales. Por ejemplo, imagínense plantas ornamentales, las cultivan la mayor parte en Holanda cuando prácticamente la luz solar es mínima, cuando tienen un invierno duro, entonces ellos tienen que gastar mucho costo energético para mantener sus cultivos y siendo que aquí en México realmente tenemos todo para poder cultivar ornamentales, piña, papa, banano en varias regiones del país. Todos estos cultivos que les comento, varios se importan, una parte se produce en México, pero mucha también se importa. Entonces, creo que es ahí un nicho en el cual los chicos que están como ustedes en, digamos, en la universidad, es algo que tienen que ver porque hay un déficit y hay grandes áreas de oportunidad en la agroindustria en donde ustedes pueden empezar a incursionar, porque realmente sí podríamos hacer mucho más cosas en México con una gran cantidad de cultivos y prácticamente de forma sencilla. Sí tenemos un gran potencial. Yo me he dado cuenta, he visto varias biofábricas pequeñas, grandes, digamos, el ingenio mexicano que les comentaba es bastante bueno y se pueden crear cosas muy buenas. Entonces ahí es donde también yo incursiono en la parte ornamental. Nosotros cultivamos en la empresa más lo que son orquídeas y planta insectívora, que prácticamente no se cultivaba hasta hace unos años en México. Ya actualmente ya algunos otros chicos que han estado cultivando. Realmente también no los vemos como competencia, sino como algunos aliados porque pues sí, también es la cuestión de cómo se percibe. El problema del mexicano justamente es eso, y lo he visto en muchos lados, que como que entre uno y otro se ponen el pie. Y por ejemplo, los chinos no, y por eso han crecido de una forma impresionante. Entonces creo que ya esa es o cuestión, bueno, esa es o cosa de otro tema. Aquí como pueden ver, estamos viendo lo que son cultivos de manzanas. Esto es un bioreactor que de veras no lo presenté, no lo encontré bien el diseño, es un bioreactor de burbujeo. En la parte inferior, como pueden ver, hay un medio de cultivo en la figura C. Tiene una como malla, que es como una reja en la parte del medio. A este medio de cultivo le ponen un producto, no recuerdo actualmente el nombre, pero al medio de cultivo le ponen una sustancia que es como para hacer burbujas, como si fuera para hacer jabón en una cantidad muy pequeñita y entonces eso hace que cuando inyectan y empiezan a inyectar, esto hace que las burbujas puedan estar humectando los explantes. Este es en el caso de manzanas. Por ejemplo, es una biofábrica con cetis, caña de azúcar. Como pueden ver ahí la cantidad de bioreactores que hay. Este CETIS aquí en México nos los han solicitado. Ya con todos los gastos, importación, comercialización, rondan los 8,000 pesos cada uno. Entonces, como pueden ver, es un costo elevado. Por eso les hago hincapié en que ustedes mismos pueden armar los suyos.
porque pues si te pones a invertir en esa cantidad, pues es algo luego a veces prohibitivo, algunas empresas no pueden hacer esas inversiones. Aquí tenemos Banano, como pueden ver esta biofábrica que les digo que prácticamente es un invernadero, aprovecha la luz natural. Si ven cuidadosamente los recipientes, no son frascos gemelos como tal, el principio sí es, pero el reservorio donde está el medio de cultivo pues prácticamente no lo es. El reservorio de medio de cultivo, como pueden ver, es un recipiente de boca muy angosta, porque ahí solamente va a pasar líquido, y donde están colocadas las plantas, sí es un recipiente de un diámetro bastante amplio para que puedan meter la mano y sacar las plántulas que se van a producir ahí. Entonces, este es el tipo de biofábricas de última generación, en donde, como les comentaba, aprovechan luz natural, están todas las baterías de bioreactores, hay muy pocos operadores. Aquí otras berries en frascos gemelos. Como pueden ver, aquí utilizan estos recipientes que son como los de agua de 10 litros. Y como pueden ver la diferencia, pues estos están, digamos, apoyados con iluminación artificial. Aquí se puede controlar un poquito más el clima. Pero como les comentaba, en México tenemos un clima templado casi en varias regiones del país que es suficiente para el cultivo. Aquí otra empresa que quiero que vean la imagen porque está muy a lo que es una biofábrica de micropropagación convencional que hacen todo por medios semisólidos y vean la cantidad de operadores que hay, la cantidad de recipientes que tienen en los botes, hay que ir abriendo uno por uno, trasplantando, y pues es complejo. Comparado con una biofábrica por inmersión temporal, en donde como pueden ver el material es mucho menor, la cantidad de operadores es el mismo, solamente están inoculando los bioreactores y con mucho menos personal logran alcanzar, como les comentaba, triple rendimiento al menos, un tiempo de cultivo mucho menor, endurecimiento más rápido. Entonces esto es lo que es atractivo para las biofábricas nuevas. Y aquí finalizo. Si tienen algunas preguntas, puedo contestárselas. Creo que tenemos todavía bastante tiempo. Ok, muchas gracias, Isaac. Muy interesante la plática y los consejos y los tips que le das a los estudiantes. Aquí tengo una pregunta en el chat y otras que me han pasado vía inbox. La del chat dice, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál, cuál es el mayor reto al que te has enfrentado como emprendedor? ¿Y qué recomendación le darías a los jóvenes que tienen interés en emprender? Pues en realidad casi siempre va a empezar cuando uno empieza a emprender el reto que es como económico que uno ve que dice es que, por ejemplo, para hacer lo que nosotros actualmente hacemos, dices, bueno, requiere una campana de flujo, requiere un autoclave, requiero instrumental o muy sofisticado, ¿no? Entonces, no necesariamente, a veces uno se cega y dice, no, es que no lo puedo hacer. Yo en lo personal, cuando comencé, por ahí de 2012, con la empresa, que hasta 2015 fue cuando ya como que empezó a despegar un poco y ya empecé a anunciar un poco más. Pero yo cuando comencé no tenía la campana de flujo, sino hacía los primeros cultivos en cajitas forradas de aluminio, las desinfectaba, ponía mis mecheros y ahí hacía los establecimientos. Los primeros que hice así fueron. Después conseguí la campana de flujo pequeñita de 60 centímetros. En 2017 que se compró ya la campana de flujo laminar, 2016 finales, y actualmente tenemos una campana de 1.80, ya biplaza, bien. Bueno, la otra también era bien, pero realmente no es muy necesario también un poquito la parte económica, sino ver qué es lo que está a tu alcance y con lo que tienes a tu alcance comenzar. Porque si siempre esperas el plano ideal hasta como empresario, aún con capital, nunca va a existir el momento ideal, nunca va a existir, eh, digamos, las condiciones más favorables, nunca las vas a tener. Entonces tienes que tú comenzar, pero comenzar con lo que tienes. Entonces yo cuando comencé igual, o sea, los cultivos que teníamos
pues eran muy poquitos, empezamos de mínimo y ya actualmente pues sí, tenemos prácticamente hace poco, todavía no inicia operaciones, pero tenemos un laboratorio que tiene el doble de capacidad que el que tenemos actualmente, que prácticamente, digamos que ahorita no se está usando, está a punto de iniciar operaciones quizás en 2 meses, pero se equipó completamente. Digamos que actualmente esa es lo que podemos hacer nosotros. Pero antes, digamos que sí fuimos poco a poco. Por ejemplo, el agua que utilizamos, al principio usábamos agua de garrafón, después utilizamos un sistema de ósmosis inversa ya cuando tuvimos capital para comprar y se metió un desmineralizador para dejar el agua como si fuera destilada. Pero no, digamos, porque no tuviera digamos, purificador, me limitó. O sea, yo dije, bueno, puedo comprar un garrafón de agua destilada o agua de garrafón y pues con eso es suficiente. Por ejemplo, báscula analítica, se compró la báscula analítica en 2020, mucho tiempo se utilizó una báscula granataria, solamente se hacían las soluciones un poquito mayores porque no daban los números, no me daban. También las micropipetas, yo inicié en 2012 así como entre juego, pero pues usaba jeringas, entonces pues se puede, o sea, no porque no tenga para una micropipeta me va a limitar, entonces yo buscaba la solución y pues con jeringas lo solucioné, ya al final se compraron micropipetas, igual hay unos que veían en algunos de los videos que tenemos en el canal que tenía un dispensador no automático de estos análogos para medio, pero bueno, es más, hay algunos laboratorios que no lo tienen, pero con una probeta tú puedes hacerlo o hacerlo manual, entonces no porque no tengas muchas cosas te limitas. Por ejemplo, para esterilizar usamos mucho tiempo ollas express. Actualmente sí contamos con autoclaves automáticas que son digitales. Prácticamente pones todo, le aprietas un botón y queda. Pero pues en una olla express, con tu estufa o una parrilla de gas, puedes lograr esterilizar. Y durante, digamos, 3 4 años usamos olla express. Actualmente también usamos algunas veces olla express para esterilizar material contaminado, sustratos, cosas así. Pero entonces cuando te hablo así, tú dices, bueno, o sea, sí tengo y puedo hacerlo, entonces no necesariamente te tengas que esperar a equipar un laboratorio completamente digamos, de 0 a 100 porque va a estar muy complicado y esperar ese plano ideal prácticamente se te van a pasar años. Entonces, la idea que yo tenía era justamente, bueno, con los recursos que tengo, puedo comenzar a desarrollar los protocolos que llevan su tiempo, como les comentaba, puede ser 1 año, 2 años. Entonces, en ese lapso ustedes a lo mejor van comercializando un poco del material que van obteniendo hasta que llega el momento de 2 años, ya juntaron un poquito de capital, ya tienen el protocolo y ahora sí empiezan a escalar la producción. Entonces es poco a poco, no es tan... Es más, aunque tuvieran el capital para montar un laboratorio así bien pro, yo no se lo recomendaría porque es mejor empezar así poco a poco con los, digamos, instrumentales, con los equipos, nada más los necesarios, los básicos, porque sí es lo que luego he visto, ¿no? Hay laboratorios, realmente yo he estado por ejemplo, en laboratorios del TEC de Monterrey, he estado en laboratorios de la UNAM, he estado en empresas privadas, por ejemplo, y he visto laboratorios enormes con 10 12 14 campanas que prácticamente no están haciendo nada porque no cuentan con el personal calificado, no tienen los protocolos. Y he visto laboratorios bien chiquitos que están produciendo muchísimo y que digo, ay, ese equipo lo deberían de tener aquí porque aquí es donde hace falta, ¿no? Pues esos ni están haciendo nada y tienen mucho presupuesto y así he visto de los dos lados. Pero siempre yo creo que es iniciar y estar activo, estar como inquieto, ay, ¿qué puedo hacer? Y con lo que tienen a la mano, yo actualmente tengo un bioreactor, se los voy a traer hasta aquí enfrente, para que vean. Ok. Chicos, los que están aquí conectados pueden poner sus preguntas en el chat. Es muy valioso los comentarios de Isaac, no solo en la parte técnica, sino pues también para motivarlos, para que tengan ese espíritu emprendedor y que no sea solamente la duda que tenemos en el programa, sino que realmente pues se motiven a hacer algo propio.
Listo. Miren, este es un bioreactor que está en cultivo, ¿eh? Aquí no sé si se ve. Sí, Ahí sí, están se las ve plantas. la parte líquida, incluso se mueve. Este es como si fuera un Rita grande. Es un Ujú. recipiente casi de 3 litros. Entonces, Ok. como pueden ver, fue lo más sencillo que se pudo armar. Es como el Invitror Kit. Pero por el volumen yo creo que ahí caben bastantes plántulas. Revisen, esta es la campana de aire que les comentaba. Este es el reservorio que es como la canasta, está microperforada. Ajá. No sé si se ve. Sí, sí, a lo mejor sí se ve. Tiene unos hoyitos. Sí, sí se alcanzan a ver. Ajá, entonces esos hoyitos es donde queda la planta en la parte superficial. Tenemos esto y ahorita como les comentaba, les digo, nosotros tenemos presupuesto para los filtros grandes, pero ahorita queremos probar estos. De hecho, bueno, el que tengo actualmente aquí, pues sí tiene los filtros grandotes Ajá. comparado con el pequeño. Pero Tenemos como, presupuesto para colocar solamente filtros grandes, pero como les comentaba, pues voy a probar este. Y varios he visto que prueban y tienen cultivos en estos. Si este funciona, este es de 0.22 micras igual, entonces pues vamos a usar porque pues no vale la pena gastar en algo más grande. Entonces lo que les comentaba, a veces aunque uno tenga el capital ya necesario, pues te vas a ir siempre, vete siempre por lo más sencillo, económico y que esté a tu alcance. ay, Entonces nosotros tenemos Ritas, tenemos creo que 20 unidades de Rita, pero pues ya no podíamos comprar más. O sea, digo, bueno, podemos armar uno, esto me habrá costado como ni 1,000 pesos, yo creo que me costó, comparado con 5,000 que cuesta un Rita, entonces, y prácticamente ahí tengo el doble de volumen, entonces voy a tener el doble de plantas, como si ay, tuviera. y como comentas, es las ganas de querer hacer las cosas y tener tú la capacidad de formar tu información técnica, porque nadie más lo va a hacer. Sí, sí, por ejemplo, luego han llegado de visita con nosotros y nos dicen, oigan, ¿y ustedes hicieron todo esto? Porque hacemos todo el sistema de distribución eléctrico, de Ujú. aire, o sea, el neumático de aire y toda la personalización para hacer todo eso, cuando a lo mejor, pues es como perder un poquito a lo mejor el miedo. No es muy difícil usar. Si saben usar una computadora, o sea, programar un timer, es lo mínimo. Y ya hay mucha información en internet también. Entonces no es porque, ay, es que no sé esto, me quedo así sin hacer nada. De Y hecho, como les comentaba, siempre uno espera el plano ideal para todas las cosas, luego uno que quiere hacer. aquí He visto tengo, muchos que se bloquean. aquí tengo una pregunta que va muy relacionada con lo que estás comentando, esta me lo mandaron en inbox. Dice, para lo que realizas y lo que conoces actualmente, ¿qué tanto fue cubierto en tu formación como biólogo y qué tanto ya lo aprendiste tú por tu cuenta y qué le recomiendas a los chicos? Mm, yo tomé la carrera de biología porque yo iba como a la parte informática en la prepa. En la prepa conocí el cultivo de tejidos vegetales y empecé a hacer micropropagación de cítricos. Yo me impresioné porque, digamos que uno está consciente de que pues de una semilla obtienes una planta, eso es lo normal. Pero ahí en la prepa había unos laboratorios para chicos inquietos como yo, en Ujú. el cual la persona que estaba ahí era un maestro en ciencias que sabía lo que era micropropagación y entonces nos hacía unas prácticas en las que pelábamos, bueno, nos comíamos la naranja, la semilla la desinfectábamos, la abríamos y los cítricos tienen unos semillas poliembrionarias que se dividen en fragmentos cuando uno las abre. Entonces podían salir entre 3 hasta 8 fragmentos, pero cuando los sembrábamos en el medio de cultivo, cada uno de esos fragmentos de una semilla daban un origen a una planta. Entonces era impresionante y de ahí me gustó y de ahí me fui a la carrera de biología y fue por lo que estudié también ahí. Y pues ahora se maravilla uno porque ya no necesitas la semilla, ya agarras un pedazo de hoja y puedes sacar millones de plantas. Entonces prácticamente lo que aprendí es lo que aplico actualmente. Lo que sí les puedo decir es que, y es lo que les podría aportar yo, realmente la carrera funciona, pero lo que ninguna universidad les van a enseñar es administrarse. Entonces esa es una de las partes que son más importantes. Para tener una empresa tienen que tener una buena cultura financiera, tienen que saber administración
y tienen que casi siempre tratar de tener y razonar muy bien las cosas, porque cuando digamos, están haciendo cosas, a veces mucha gente es por impulso y hace esto y hago esto y por un arranque hace cosas, pero no, para poder ser, digamos, un empresario exitoso sí requieren tener la cabeza muy fría, razonar muy bien. Y pues sí, vamos, lo que aprendí en la universidad, lo que me gusta hacer, es lo que hacemos actualmente en la empresa, pero yo realmente yo ya no lo hago. Yo tengo como 5 años que no hago casi nada de cultivo de tejidos. O sea, lo hacen dos chicos que están apoyándome, hacen ellos la investigación. Yo nada más, digamos, actualmente dirijo el laboratorio, pero yo como tal ya no estoy ahí agarrando, sembrando. Este, por eso a lo mejor también en el canal de videos ya no ven videos, porque como yo ya no estoy en eso directamente yo, este, pues no se está haciendo. Ahorita yo me enfoco más como en el área, digamos, de oportunidades, de qué más podemos hacer, qué más artículos podemos vender, en el área de negociaciones, todo eso. Tomé un diplomado en la universidad también, que se llamó Diplomado en Desarrollo de Competencias Directivas, y eso es a lo mejor lo que siento que es más que me complementa, porque sí, sabes, sales, digamos, sabiendo algunas cosas que bien puedes ir a un sector privado y puedes entrar, pero sí para desarrollar un negocio, para hacer la empresa, sí requieres muchos conocimientos que realmente en la universidad, a lo mejor hasta ni en la carrera de administración de empresas la puedes obtener. Entonces, sí es muy importante, pues conocer muchas cosas de administración, si tienen oportunidad a lo mejor de un pequeño taller de administración de empresas o de dirección, de negociación, porque te va a tocar en un momento dado llegar con un cliente o con un inversionista y poder negociar, ofrecerle opciones, y en donde ambos ganemos, tanto ellos como nosotros. Eso pasa igual en la parte comercial, o sea, la forma en la que, por ejemplo, nosotros vendemos los productos, y tienes que tener muchas cosas, también tienes que saber vender, entonces, son cositas que no aprendes en la universidad, tienes los conocimientos técnicos, pero como les comento, si la idea es desarrollar una empresa, sí requieren conocimientos, plus que no van a encontrar ahí. Ok, bastante interesante. Aquí preguntan, ¿cuál consideras que son los puntos más importantes a tener en cuenta en la etapa cero? Que nos mencionaste que era súper crítica. La etapa cero es primero para ¿por qué quieres propagar esa especie? Hay quienes nos han llegado y hasta nos proponen propagar una especie que la semilla, que da mucha semilla. Entonces yo le digo, pero ¿por qué quieres hacer eso? Hay veces, y es real esto, que no podemos competir con semilla botánica. Hay plantas que dan mucha semilla. Entonces, a reserva que tú me digas, ¿sabes qué? Mira, es que esta planta la quiero porque tiene estas características y realmente no hay otra. Entonces, bueno, vamos y hacemos la propagación y que tenga un alto valor. Porque igual si tú no vas a obtener una planta que tenga alto valor en el mercado, entonces el proceso en sí es algo elevado. El costo por plántula, dependiendo cuántas se regeneren y ves toda tu inversión que tienes que hacer, entonces tienes que ser cuidadoso en el costo final que tiene esa planta. Entonces, si tú vas a agarrar una planta para venderla en 5 pesos, pues no, para mí no es negocio. Entonces, tienes que tener cuidado en la etapa cero. Bueno, eso en el sector ya te digo comercial final. Para poderla revisar es que si tú tienes una plantación y vas a detectar la planta que mejor calidad tenga, es la planta que crece más rápido, la más alta, la más robusta, la que no se ve enferma, y por características a lo mejor de rendimiento. Te decía, si es un cultivo, bueno, esta me da 5 kilos de este producto por planta, ¿no? Entonces la que voy a elegir porque las demás me dan 3 o 2, entonces si es más productiva, pues quiero puras de esas. Pero también hay que tener cuidado, porque como sabemos, si tú pones una plantación clonal y digamos que llega una plaga, puede arrasar con todas. Entonces, generalmente lo que se hace es tener un huerto o pues sí, digamos que tu plantación madre
con unas 20 variedades diferentes de esa misma que quieres. De preferencia es lo que se hace con café, papaya y todos esos cultivos. Tener 20 variedades y de esas 20 variedades vas a hacer los clones para que cuando se lleve o tú le entregues al productor final, el productor final tenga de las 20 variedades que digamos que todas sean buenas y productivas. Esto es una etapa de selección que realmente sí lleva su tiempo. Puedes agarrar y clonar cualquiera, pero te digo que una tienes que ver el costo final y otra es que tienes que ver que sea vigorosa, que esté saludable y que tenga buen rendimiento, lo que requieras. Yo te puedo hablar un poquito más de la parte ornamental. En la parte ornamental, por características. Por ejemplo, actualmente hay algunas plantas que por su característica, generalmente ahorita por la variegación que tienen, es impresionante. A mí me saca mucho, porque digo, hay como una planta que puede costar 10, 15 o 20 mil pesos, pero las hay. Entonces esas plantas son las que a mí me interesa clonar, porque digo, bueno, clona una planta que finalmente la puedo vender en 4 o 5 mil pesos. Actualmente nosotros contamos con plantulitas insectívoras. El mercado es pequeño, pero sí son plantas de alto costo. Entonces digo, bueno, si me voy a hacer un programa de propagación, pues quiero plantas de alto valor o que se vendan mucho, porque también hay plantas que digamos que puedes producir por millones y si no las logras vender, también es un problema. Y aquí como dato, cuando se va a hacer una producción comercial, ya está previamente vendida. Tú no te puedes agarrar y aventar a hacer 1 millón de plantas y luego a ver quién se las vendo. Eso no es posible y no es viable y nadie lo hace. Tú tienes que llegar, un productor llega contigo y te digo, quiero 1 millón de plantas porque quiero plantar 5 o 10 hectáreas que tengo. ¿Cuántas plantas necesito? Y previamente están vendidas ya, porque si no se te va a quedar toda la planta y vas a echar a perder todo tu Aprovecho. trabajo. Ujú. Ok. Pues yo creo que queda espacio para un mensaje final que quieras dejarle a los chicos, un comentario de tu parte, como a manera de despedida. Pues para empezar, gracias Eric por la invitación. La semana pasada se complicó por cuestiones muy complicadas, pero bueno. Y a los chicos, pues, no revisé bien, están en licenciatura. Es la carrera de agronomía. Ah, pues sí, es interesante. De hecho, yo cuando veo todo esto, y he conocido muchos chicos agrónomos, ya sea aquí de Chapingo, de las UAM, bueno, aquí estoy en la Ciudad de México, entonces veo y realmente se me hace muy interesante porque yo no tengo muchos conocimientos que creo yo que a ustedes les aportan, pero generalmente siempre se conjuga de todo. Yo ahorita digo, ay, hubiera sido mejor agrónomo, porque Ujú. realmente para control de plagas, nutrición y todo eso, siento que pues a lo mejor soy bueno en laboratorio, pero ya en campo es también otra cosa. Entonces es también interesante. Y pues actualmente no se hace, no uno sabe todo. Actualmente lo mejor es rodearte de gente que sepa o sea especialista en un área o en otra y en conjunto suman y desarrollan buenas habilidades. Entonces, a lo mejor lo que les puedo recomendar a los chicos que están en licenciatura es pues desarrollar habilidades y sean lo mejor que puedan ser en lo que agarren. Ya sea a lo mejor se van a fitopatología o se van a nutrición o no sé qué tantas áreas hay ahí en agronomía, pero en el área que ustedes elijan, traten de ser los mejores y siempre dar más. Dar más en realmente, por ejemplo, a mí me ha funcionado. Les voy a comentar así brevemente. Yo no he tenido que buscar trabajo. No sé si considerarme afortunado, pero realmente a mí lo que me gusta mucho es aprender cosas nuevas. Entonces, yo llegué a trabajar en laboratorios de gobierno y llegué a trabajar porque me llamaban. Llegué como tesista en uno y como vieron cómo trabajaba, que me gustaba, daba el extra, daba más y realmente eso es lo que funciona, apasionarte con lo que haces y dar más. Y siempre tuve trabajo, hasta me buscaban después ya de que había creado la empresa, oye, ¿no quieres venir a trabajar? Y no sé qué, y les digo, no, ya no puedo, pero daba mucho. Entonces había otros chicos que me decían, oye, ¿y por qué haces eso? Ese de trabajo ya es de tu doctor o del investigador, porque luego yo hasta llenaba el reporte. O sea, me gustaba hacer todo, ¿no? Desde la investigación, diseñaba el experimento y al doctor le gustaba contratarme porque yo resolvía todo, desde que hacía el diseño del experimento para ejecutar
bueno, todo el experimento hasta hacía los medios, los sembraba, llenaba las bitácoras y entregaba el informe y prácticamente él agarraba el informe y le daba unos toques y ya lo mandaba. Entonces, pues imagínate, dices, no, pues yo lo quiero, ¿no? Entonces, al final yo le decía a este chico, porque me decía un chico que era mi compañero de laboratorio, me decía, pero ¿por qué tú haces eso, no? Eso ya no es, ni te pagan por eso, dice, el investigador está ganando más que tú. Le digo, no, le digo, yo lo estoy haciendo porque yo estoy aprendiendo. Y francamente, cuando puse mi empresa, todo eso me valió. Todo eso me valió porque podía hacer todo. Podía hacer todo desde preparar los stocks de reguladores, hacer todo lo que yo quería hacer, lo podía hacer porque siempre busqué, digamos, nada más orientación. O sea, no sabía sabiendo todo, pero siempre buscaba orientación y solo pedía orientación y ya yo me movía y lo hacía. Entonces, pues son dos cosas. Uno es que seas muy bueno, seas el mejor en tu área y realmente el trabajo llega solo. Cuando eres bueno te van a llamar, te van a buscar, van a querer trabajar contigo, pero si andas ahí como que, ay, no me gusta, no quiero, ¿por qué hace esto? Haces lo mínimo. Por ahí en alguna conferencia escuchaba, dice que cuando haces lo mínimo estás esperando el sueldo mínimo. Entonces, eso está feo. Entonces, creo que hacerlo más que puedan hacer, aprovechar. Al final yo le decía al chico, yo me voy a ir y me voy a llevar todo este conocimiento que tengo y que he hecho, me lo voy a llevar, nadie me lo va a quitar. Entonces, a pesar de que a lo mejor hacía más y sí, el investigador estaba ahí en la conchita y así, pero para mí era bien porque yo dije, al final yo me voy con el conocimiento, me voy con eso y al final me sirvió para, les digo, fundar la empresa y llevarla a buen término con todo eso que sabía ya. Entonces, siempre dar el más, siempre dar extra y conocer otras cosas, siempre sirve, siempre suma. Ok, pues muchas gracias, Isaac, por tu contribución y la plática tan enriquecedora a nuestro evento académico vía virtual. Espero que los chicos estén tan entusiasmados porque hablas con mucha pasión. Se ve que lo que te motiva es el gusto por lo que haces. Y pues no queda más que agradecerte. Te haré llegar una constancia vía correo electrónico. Espero que hayan tomado tus datos y pues mantener el contacto. Yo creo que va a ser bastante interesante ver tu evolución y que los chicos pues sepan que sí se puede, siempre echándole ganas y apoyándonos en comunidad. Sí, Así que de mi parte, pues muchas gracias, Isaac, y a todos los que están aquí conectados. gracias, buen día. Bonito día. Bye. Gracias, Isaac. Nos vemos. Saludos. Gracias a Gracias. todos.